paso de triunfo, montan guardia la tierra y el sol. Se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor. Nuestra ruta demarcan de oro dos fanales de gran brillantez, el que lleva en su casco Bolívar y el lucero de Cristo en Belén. Nuestra marcha señalan dos brújulas, siempre puestas en norte de luz. Una lleva de aguja una espada y es imán de la otra una cruz. Por mirar nuestro paso de triunfo, montan guardia la tierra y el sol. Se constelan los viejos laureles en retoños de coronación. Capitanes de nuevas conquistas nos vincula un eterno fervor. Con la vista en idéntica estrella y en los labios el mismo clamor. Hola amigos de Capitanes de Nuevas Conquistas, estamos en otro capítulo con otro de nuestros ilustres egresados, el doctor Alfredo Ramos Maya. Bienvenido. Andrés, muchas gracias por esta oportunidad, qué bueno hablarle a tantos jóvenes de la Bolivariana. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido a la invitación. Empezamos por preguntarte precisamente eso, ¿por qué estudiaste Derecho, doctor Alfredo, y por qué precisamente en la Universidad Pontificia Bolivariana? Pues yo hice dos carreras, estudié en EAFID Administración, pero siempre, y comencé administración en EAFID, pero siempre había querido estudiar Derecho. Y después de un par de años estudiando administración que ya en EAFID dije, quiero hacer dos carreras. El Derecho siempre había sido una pasión, lo llevaba en la sangre, mi papá es abogado, tenía de alguna manera alguna afinidad con el Derecho, pero también sentía que en temas de justicia y en temas de muchos referentes que uno empieza a tener, había que meterse y sentía que tenía un espacio, tenía tiempo para hacerlo, tenía todas las ganas y yo dije, no me quiero quedar con ese sueño que tengo de estudiar Derecho para después, de pronto más adulto, hacerlo e hice dos carreras simultáneamente, así que después de 2 años de estudiar Administración de Negocios en EAFID, hice paralelamente los 5 años de Derecho, que son tal vez académicamente la mejor etapa de mi vida. Ah, bueno. ¿Y por qué en Bolivariana? Creo que Bolivariana es un referente para los que estudiamos Derecho en muchos sentidos. Un gran nivel académico, sin duda. Creo en los principios bolivarianos. Soy un admirador de Simón Bolívar, por un lado, pero evidentemente también entiendo que hay unos principios religiosos y unos valores que se daban dentro de la universidad que creo que son supremamente importantes. Su trascendencia histórica de allá, si lo recuerdo, mucha de la familia, los grandes abogados de la familia Molina, mi mamá es Maya Molina y su abuelo era un gran abogado, un gran jurista de la Bolivariana, en fin, tenía muchos conocimientos y además muchas buenas experiencias de personas alrededor. Mi papá empezó estudiando Derecho en Bolivariana, se fue después para la Universidad de Medellín, pero su sueño fue estudiar Derecho en Bolivariana, entonces no sé, fue una mezcla de muchas cosas entre calidad, nostalgia y referentes. Y de alguna forma fuimos unos grandes referentes
ideales de quiénes deberían ser unos buenos abogados que me llevaron a tomar esa decisión. ¿Qué época, cómo fue la época esa donde estudiaste Derecho? ¿En qué años estudiaste? ¿Y cómo era el contexto nacional, regional? ¿Cómo era la ciudad de Medellín en ese momento en que Alfredo Ramos estaba estudiando Derecho en la Pontificia Bolivariana? Yo comencé en 1998, me tocó toda esa etapa previa de mucha violencia en Colombia, donde las FARC arreciaban con mucha fuerza. Eran las conversaciones paralelamente en el Caguán, las negociaciones en el Caguán con las FARC. Es decir, un momento muy turbulento, mucha turbulencia política. Se veía, se reflejaba en las clases, me imagino. De alguna manera sí, tal vez menos politizada. Yo creo que hoy uno de los problemas que hay dentro del derecho es que se ha ideologizado mucho el derecho, y de ahí comienza mucho de la disputa que hay desde los salones de clase. Yo la verdad creo que eso es un error, llevar tanta política a las aulas de clase. Tal vez no en ese momento no había tanta, eso ya hace 20 años, no había tanto enfrentamiento ideológico. De alguna manera, pues sí había algunos conatos de lo que podía existir después como una lucha ideológica muy clara. Pero no se veía tanta política en los salones de clase, en las aulas de clase. Había más respeto de alguna manera por los estudiantes, no se les quería infundir algún tipo de ideología, y creo que eso es un tema bueno, un tema positivo de mi vivencia dentro de los 5 años que estudié Derecho, del 98 al 2002, y más un año de tesis que me tomé porque seguí estudiando Administración, entonces combinaba estudiar Administración con hacer la tesis. Creo que ya había un conato de lo que iba a ser de alguna manera la ideologización que existe hoy en las aulas de clase, pues, pero de alguna manera en ese momento creo que el país había lucha política, pero no en las aulas, y adicionalmente creo que había un momento de turbulencia grande en el país, reitero, y sobre todo en la terminación de los diálogos con las FARC, que fue la llegada del presidente Álvaro Uribe Vélez en su momento a la presidencia de la República. Ese fue un momento muy interesante porque el país tuvo una transformación enorme. O sea, comienzo mi carrera con la presidencia de Pastrana y la termino con los primeros momentos de Uribe, un cambio muy profundo en Colombia en todas las materias, y es recuperar la credibilidad y la confianza en el Estado, ver cómo no existía credibilidad y cómo comienza la credibilidad, y que el gobierno sí podía lograr lo que parecía imposible. Creo que eso es para nuestra generación, y personalmente fue un referente supremamente importante. Entender que un país que era un país fallido, un Estado fallido, como se veía en su momento internacionalmente, recupera la confianza y recupera las libertades y se recupera económica y socialmente. Bueno, y de acuerdo a esa respuesta, ¿cómo era ese estudiante Alfredo Ramos Maya, que ya nos contabas que estaba haciendo 2 carreras al tiempo? Eso tan complejo, ¿cómo lo vivías al interior de la facultad? O sea, ¿tenías tiempo, no tenías tiempo para socializar? ¿Cómo fue la vida de Alfredo Ramos Maya como estudiante de la Pontificia Bolivariana? Yo no sé si todavía sea así, pero el modelo era muy claro. Yo me sentía como en un colegio, y eso era muy bueno. Eran 2 salones por año, las materias todas casi eran anuales. De alguna manera era muy familiar, teníamos siempre los mismos compañeros, nos llevamos muy bien con toda la facultad en general. Era una sensación chévere de un lugar donde uno quería ir, donde uno quería estar. No era la universidad como uno lo veía, un sitio donde estudiar y donde pesado. Era un lugar para divertirse, para pasar bueno, pues además de los aprendizajes, que yo creo que la suma de una buena calidad académica más una buena calidad en el ambiente ayuda mucho a mantenerse con buen espíritu en la universidad. Es decir, sí, hacía 2 carreras, pero me dediqué mucho más, me concentré mucho más en Derecho. Administración, como era en EAFID, eran semestrales las materias, pues tenía más flexibilidad en los horarios, no era tan inflexible como Derecho. Entonces, de alguna manera, tomaba 2 o 3 materias en EAFID mientras tanto, por eso me demoré mucho más para terminar esa carrera. Y en general, pues yo lo veo como una gran etapa de mi vida. Ahí tengo unos grandes amigos, tengo a los profesores, a los docentes, a los maestros, con muchos. Hablemos de eso. ¿Quiénes eran tengo aún contacto? Tus compañeros, tus profesores que te hayan marcado más
que lo recuerdes así como nos estás diciendo. Pues hay muchos, es decir, yo tuve unos grandes maestros, es que había de una generación antigua, tradicional, doctor Luis Gabriel Botero, Jesús Vallejo, Ignacio Sanín, el doctor Pineda de Obligaciones, Luis Fernando Álvarez, es decir, había una gran generación de docentes de vieja data, Carlos Jaramillo, es decir, son unos grandes docentes y unos profesores mucho más jóvenes, muy interesantes, que yo creo que se han proyectado mucho. Es decir, el doctor Julio González, personas como la doctora Viviana, Bernal, en fin, son muchas personas interesantes que hoy yo creo que se han venido proyectando laboral y profesionalmente como unos grandes abogados. Y de compañeros, pues muchos, de hecho muchos ya son unos grandes docentes, pues personas como Maximiliano Aramburo, que está en EAFID, o Henry Solano, que fueron los mejores estudiantes en su momento, los mejores ECAE, las mejores pruebas, lo que hoy es las pruebas Saber Pro, fueron los mejores en ese año nacionalmente. Fuimos la mejor generación, la Universidad Pontificia Bolivariana, en esos primeros ECAEs que se hicieron. Reitero que hoy son las pruebas Saber Pro, fue la número 1 en Colombia. Eso fue muy diciente de una gran generación, fueron unos grandes hoy juristas que están, muchos en el sector privado, pero también muchos en la academia, y unos pocos que todavía tenemos alguna tendencia un poco más visible, mucho más visible, más agresiva, que estamos sirviendo, estamos en el servicio público. Y bueno, aprovechando esa respuesta también, ¿qué profesor te marcó la carrera con sus enseñanzas, con sus comportamientos, con su ejemplo de vida, y por qué? Pues hay muchos, pero yo soy un gran admirador, por ejemplo, de personas como el doctor Jesús Vallejo, que es un intelectual entregado a la academia, un hombre con una profundidad, un conocimiento histórico enorme, llevaba muchos de los ejemplos de su derecho constitucional, él daba constitucional general, como se llamaba en primer año, tenía una trascendencia histórica, un conocimiento del contexto donde se crearon muchas de las instituciones desde Grecia o posteriormente con la evolución histórica en las instituciones jurídicas, tenía una gran profundidad. Creo que él marcó mucho de lo que fue mi carrera de Derecho. Hay unos grandes juristas, el doctor Hernán Valencia, que creo que es una institución de la Universidad Pontificia Bolivariana con su derecho romano y nos daba también derecho internacional privado. José Hoyos, que en paz descanse, que era un gran conocedor de muchos temas y iba de una materia a otra, él era como el supernumerario del derecho, conocedor de todos los aspectos. Es decir, yo muchos referentes de buen comportamiento, de conocimiento, de mucha profundidad, de gran experiencia, no solo académica, sino práctica del derecho, que creo que eso es supremamente importante también. Y fue una gran generación que, reitero, también que formó además una gran generación de docentes que formó una gran camada de abogados que, insisto, en su momento logramos el primer puesto en el ECAES, que eso es una demostración de la calidad de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y bueno, efectivamente, tú ya identificabas el futuro que ibas a tener, por ejemplo, en lo que estás haciendo actualmente, o qué soñabas, qué tipo de abogado soñaba Alfredo Ramos Maya mientras estaba estudiando Derecho, estaba proyectado hacia el derecho constitucional público o al derecho comercial o al derecho privado. ¿Cómo soñabas tú que iba a ser la vida profesional del abogado Alfredo Ramos Maya? Pues de alguna manera me di un golpe entre la idea que uno tiene, el imaginario de abogado, del abogado de audiencia, que de alguna manera empecé a sentir que tal vez no era lo que más me gustaba. Me gusta mucho el derecho constitucional. Desde la carrera, Francisco Gil, por ejemplo, fue profesor mío, después de Jesús Vallejo, y entendí que de alguna manera tal vez no iba a vivir del derecho en el sentido estricto, como el del día a día o del litigio específicamente. Sentí que de alguna manera iba a ser, que iba a estar más en el sector privado, pues aprovechando los conocimientos de administración, y tomé en una primera etapa de mi vida esa decisión de ir al sector privado. Allá estuve en varias empresas de la ciudad de Medellín, siempre he estado acá en la ciudad, y después, cuando me invitaron a lo público,
me sirvió mucho. Pues primero la experiencia en el sector privado, pero especialmente el conocimiento sobre derecho, que ahora como senador y gustándome tanto el derecho constitucional, hice posteriormente una especialización de derecho constitucional en la Universidad de Antioquia. Me gustaría que lo hubiera sido en la Universidad Pontificia Bolivariana, no tenía la oferta y espero que algún día, no sé si hoy la tenga la verdad, espero que algún día, si se quiere tener una buena especialización, haga una buena especialización en derecho constitucional. Y eso sí que ha sido importante para mi carrera pública. Me ha servido mucho en la defensa de principios y de valores democráticos en los que creo profundamente. Me ha dado una visión mucho más abierta del mundo, entendiendo también la ideologización que está existiendo, pero también combatiéndola, porque yo creo que, insisto, algo que hoy me parece nocivo que está sucediendo en nuestras aulas de clase, es que los docentes quieran imponerle una ideología, especialmente cierta ideología, a sus alumnos con ejemplos, con mentiras, entre otras cosas, que creo que no va con el derecho. Y adicionalmente también cierta forma de manipulación de los valores democráticos, donde hay una primacía de algunos puntos donde le interesa a los maestros decirle o imponerle a sus alumnos. Yo creo que es un momento en que hay que generar mayor libertad de pensamiento, mayor criterio personal y no intentar lavar cerebros o adoctrinar jóvenes, aprovechando que evidentemente son mucho más inocentes en el buen sentido de la palabra, vienen con muy ávidos de conocimiento y claro, saben unos docentes que pueden ser fácilmente permeados. ¿Qué pasó si desde el estudiante Alfredo Ramos Maya ya sabía que le gustaba el derecho público, que se había enamorado un poco más de él, del derecho administrativo? ¿Por qué esa decisión de ir al sector privado en primera instancia? ¿Qué pasa con ese acabado de graduar Alfredo Ramos y por qué va al sector privado primero? Por muchas razones, pero la fundamental es que tenemos un pacto en la familia. Mi papá ha sido político, ha hecho una carrera política muy larga y habíamos dicho por respeto a la ciudadanía que nunca iba a haber dos personas de la familia haciendo política, aunque nos gustara. Entonces, pues siempre había tenido el gusto por la política, la veía desde afuera, acompañaba y ayudaba desde afuera, pero además yo creo que el sector privado da mucha experiencia, mucho conocimiento, muchos temas que le hacen falta al sector público, en eficiencia, en austeridad, en rendición de cuentas, en manejo estratégico de muchas decisiones y sobre todo en tener un conocimiento más técnico, más profundo de los temas. Hoy la política requiere mucho conocimiento y mucha argumentación y mucho estudio de la temática. Infortunadamente en el sector público no todas las personas van con ese propósito. Algunos van con una intención infortunada de ver cómo se llenan sus bolsillos de recursos de los contribuyentes. Es una práctica que hay que desterrar y acabar. Entonces, yo creo que esa experiencia del sector privado me dio un gran pie, por un lado, pues para mejorar y empezar a generar resultados y acción concreta, que sirve mucho en el sector público, donde hay mucho retraso en ese sentido, hay mucha lentitud y mucha parsimonia en el sector público para la toma de decisiones, eso por un lado. Pero reitero, el conocimiento también y la profundidad que pude tener en derecho, pues me sirvió para dar una defensa, insisto, de valores democráticos en los que plenamente creo y creo que ese complemento es supremamente importante. Ojalá muchas de las buenas prácticas del sector privado se lleven a lo público, por un lado, pero también yo creo que esa sensibilidad social y esa fórmula de servicio, del buen servicio público, tienen que estar en todos los ciudadanos, estén en lo público o en lo privado. ¿Cómo era en su época el tema de la formación en valores y principios en la facultad para los abogados en formación? ¿Qué recuerda de eso? Pues yo creo que hay principios bolivarianos que de alguna manera permearon toda la carrera. Yo creo que hay un respeto por la autoridad que me parece importante. Uno le decía doctor a todos los profesores, no sé si todavía exista eso, que eso es bonito, eso es darle a una persona que está entregando su tiempo, su conocimiento, dárselo a otros. Creo que es una labor que hay que reconocer y esa autoridad, una autoridad ganada con mucha legitimidad, no impuesta, es
yo creo que es un valor importante porque muestra el respeto por las instituciones, que es algo que en la democracia tiene que reforzarse todos los días. Yo creo que hay valores de ética, de principios familiares, de buenas prácticas en general como ciudadano que de alguna manera permean todo el ambiente y de respeto por los demás, que permean el ambiente o que permearon, al menos en mi época, el ambiente del estudio de Derecho. Creo que podría decir eso y de alguna manera hoy permanecen, uno se enfrenta a unas realidades que a veces distan mucho de esos principios y esos valores que han sido introyectados, pero hay que defenderlos en todos los sentidos. Y esos valores, reitero, de respeto por la autoridad, de respeto por la ley, de valores familiares, de respeto por los demás, creo que hoy tienen que ser la constante y ayudan mucho a construir una buena sociedad. ¿Qué tan importante es para Alfredo Ramos la formación de abogados en esta sociedad actual? ¿Es importante que hayan más abogados, menos abogados? ¿Qué piensa Alfredo Ramos Maya sobre eso siendo abogado? Pues yo respeto mucho la libertad de cada una de las personas por la carrera que toman. Yo pienso que hay cierta saturación de estudiantes de Derecho y de abogados. O sea, las universidades muchas se han vuelto unas máquinas de sacar abogados para cobrar una matrícula muy alta durante 5 años, durante 4 años, en el tiempo que se estén demorando las carreras ahora, y listo, y le entregan a la sociedad un producto, no una persona, un humanista con una visión clara de lo que viene. Entonces, se han dedicado muchos a ver cómo buscan negocio con eso. Por un lado, reitero, unas universidades que me parece que lo hacen de forma irresponsable y muchos abogados que están esperando a ver qué negocio les cae, sin una planeación y una planificación clara o seria de lo que deberían ser, o demandando al Estado por cualquier cosa o inventándose alguna forma de sobresalir cuando no debería ocurrir. Yo, insisto, respetando las decisiones que cada uno tome, yo creo que el país debería repensar muchas de esas carreras porque, insisto, está saturado el mercado, para decirlo de alguna forma. Creo que le hace daño tener tantas personas porque no hay espacio ni campo de acción para todos. Yo quiero abogados con un alto compromiso social, un alto compromiso ético, un alto valor de los derechos fundamentales, un respeto absoluto por la propiedad privada y por la iniciativa privada, que creo que debe ser fundamental cuando uno quiere respetar la democracia, y con alto contenido cívico. Hoy, cuando vemos que, insisto, se quieren es formar números y números y números en el sentido de sacar muchos abogados, yo creo que necesitamos unos grandes ciudadanos que estén dispuestos a mejorar el mundo, a cambiar el mundo, y no simplemente unos abogados que están viendo a ver cómo de alguna forma le intentan sacar unos recursos al Estado con alguna demanda más que necesaria, porque finalmente son los contribuyentes, especialmente los más vulnerables, los que terminan pagando esas malas decisiones. Precisamente, ya para finalizar, senador, agradeciéndole por la participación en nuestro programa Capitanes de Nuevas Conquistas, ¿qué decirle a esos abogados en formación, a estos muchachos que están en este momento allá en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, y a todos los que nos están viendo a esta hora a través del canal de YouTube, sobre ese futuro, sobre eso en lo que ellos están formando? ¿Qué consejo les daría usted, pues, con la exitosa carrera que usted ha tenido siendo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana? Son muchas cosas para decir. Uno, creo que a veces me siento muy respetuoso diciendo qué deberían hacer las personas. Yo solo recomendaría, primero, que si uno hace las decisiones que tome, las tome con el mayor compromiso, con la mayor seriedad, que las tome haciendo lo que hace feliz a un ser humano. La carrera, el estudio del derecho tiene que trascender simplemente las aulas de clase, tiene que llegar a un comportamiento individual muy ético, muy responsable, siempre pensando en que hay unos valores democráticos que tenemos que defender. Y ojalá hoy las personas que estamos formando como abogados
en la Universidad Bolivariana o en cualquier universidad, sean unos servidores para los demás, desde donde lo hagan, siempre estén con un gran sentido humanista de sus decisiones y sobre todo hay que pensar que el progreso económico y social depende de nosotros. La proyección de una sociedad es la suma de todas esas voluntades y ojalá con mucha ética, con mucho rigor, con mucho estudio, con mucha profundidad afrontemos muchas de las dificultades y los retos que tiene nuestra sociedad en Colombia, en Antioquia, en Medellín, de donde soy, donde me siento muy orgulloso. Muchísimas gracias, Andrés, por asistir a nuestro programa Capitán de Nuevas Conquistas. Muchísimas gracias. Estamos muy orgullosos de que seas uno de nuestros egresados y a todos ustedes nos veremos en un próximo capítulo de Capitán de Nuevas Conquistas. Muchísimas gracias.